Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolution Podcast. Estoy muy contenta en esta oportunidad porque al fin llegamos al 10º episodio, así que felicidades a todos los que nos han acompañado y gracias a Dios por habernos permitido continuar con cada episodio. Este es un episodio muy especial porque quiero celebrarlo y poder repasar también los momentos más destacados de los episodios que hemos tenido hasta el día de hoy. Comenzamos con el episodio número 1. Bienvenidos al primer episodio de Revolution Podcast, que fue uno de los episodios de apertura que estábamos hablando acerca de los sueños, cómo atravesar los momentos difíciles, cómo ir pasando y sobrellevando cada momento. Así que vamos a ver uno de los momentos más especiales del episodio número 1. Todos tenemos sueños y metas, pero no todos convierten esos sueños en metas alcanzables. Es muy importante trasladar esos sueños a metas concretas. Las metas son sueños con fechas de vencimientos. ¿Cuáles son los pasos que vas a tomar para que esa meta se haga realidad? Un sueño escrito con fecha se convierte en una meta alcanzable. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Un plan respaldado con acción hace que tus sueños se hagan realidad. Entonces vamos al paso a paso para que esas metas sean posibles. Visualízate logrando, alcanzando esa meta. Eso te va a potenciar. Establece metas medibles, alcanzables. Unos pequeños pasos que te van a ir acercando a ese objetivo. Y una hermosa frase que me gusta es: decide tus hábitos y tus hábitos decidirán tu futuro. Así que es sumamente importante para alcanzar los sueños es establecer metas claras. No es lo mismo tener un sueño, un deseo, un anhelo, que saber exactamente a dónde uno quiere llegar. Quiero dejarte un texto bíblico que me gusta mucho que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleitarnos en Dios es que Él sea todo, el todo de nuestra vida, que Él sea lo más valioso y lo más importante de nuestra vida. Y Él conoce los deseos y anhelos de nuestro corazón. Y dice: Él te concederá los deseos y anhelos de tu corazón. Y como veníamos hablando en los sueños, qué importante es saber hacia dónde uno va y también estar preparados para enfrentar los obstáculos, los momentos difíciles y superarlos, porque el entrenamiento para superar cada obstáculo y alcanzar la meta es la constancia, es ser constante. Es importantísimo, si tenemos sueños en nuestro corazón, es la constancia, es levantarnos, es ser resilientes. A pesar de cada momento difícil, ser resiliente y levantarnos una y otra vez para poder llegar hasta la meta. Eso es fundamental. Y las fuerzas vienen de parte de Dios, las fuerzas para poder resistir, las fuerzas para poder levantarnos. Quien nos da las fuerzas en cada momento de la vida es el Señor para poder alcanzar sueños, metas, para poder levantarnos con más energía, con fe, alimentándonos de la palabra de Dios para poder llegar a cada meta y poder sortear cada dificultad en la vida. Otro momento importante fue en el episodio número 2, que tuvimos una entrevista muy especial. Vamos a escuchar algunos de los momentos importantísimos destacados de este episodio. ¿Qué hubo en tu vida que produjo un cambio donde dejaste de consumir? Realmente el cambio fue Dios. Imagínate que mi mamá me dice un día: si usted no va a la iglesia, no le doy plata para ir a rumbear. La plata en ese momento, el dinero en ese momento, mi mamá era la que me lo daba. Claro. Y yo, no, voy a ir. Y así pues, cultivando la semillita. En una de las rumbas que yo fui, tuve una experiencia rara, que fue que vi un demonio y algo que nunca había visto. Sí. Y fue que vi un demonio, una cabra, algo así. Ya. Y negro. Sí. Y él se estaba burlando de toda la gente que estaba ahí, de todos los jóvenes que estaban ahí en la rumba. Eso me impactó tanto que yo dije como no, algo no está bien aquí, yo necesito cambiar. Como que si te fueran abiertos tus ojos para ver la parte espiritual de lo que estaba pasando. Fue como que tengo que hacer un stop porque algo no está bien. Algo no está bien y alguien no quiere que nosotros estemos bien y se está burlando de nosotros.
Entonces empezó a suceder que ya yo iba a la iglesia era porque yo quería, porque me nacía, no porque mi mamá me estaba diciendo que fuera. Sí. Y se empezó como a generar eso, como esas ganas de ir. Nuestra querida amiga Jessica que nos comentaba acerca de cómo conoció a Dios y los milagros grandes, la transformación que Dios puede hacer en la vida. Dejar todo el pasado, ser libre de adicciones, ser libre de muchas cosas que atan nuestra vida. Porque Dios vino a traernos libertad. Dice la palabra de Dios que Él vino a hacernos libres de la cautividad, de todo lo que en este mundo viene a atarnos nuestras vidas. Sea lo que sea, la libertad viene de parte de Dios. Y es un testimonio muy hermoso de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y en el episodio 3, un episodio muy lindo que estuvimos hablando de la vida de José. José era un jovencito de 17 años que tenía 11 hermanos. Pero Dios puso en José sueños, puso un propósito especial, le dio un destino especial a José. Era el preferido de la familia. Entonces, al ser el preferido, al haber esa diferencia, sus hermanos tenían mucha envidia. Entonces eso despertó malestar y envidia en sus hermanos. Pero a pesar de todo eso, Dios le dio sueños a José. Sueños que también José los compartió con sus hermanos. Y al contar esos sueños a sus hermanos tuvieron más envidia y querían matarlo. Pero gracias a Dios, porque los planes y los Dios siempre se cumplen, siempre los propósitos de Dios se cumplen, el hermano trató de esconderlo, ¿no? de evitar. El hermano mayor trató de evitar que lo mataran. Entonces, convinieron entre todos los hermanos en venderlo a José. Desde ahí ya tenemos un punto en el que vemos que los planes de Dios se cumplen, porque evitó la muerte de José y fue llevado a Egipto, donde se iban a cumplir los sueños que Dios le había dado a José. Pero José no sabía cómo ni la forma en que estos se iban a cumplir. Y es una situación terriblemente negativa, estar lejos de su familia, su padre que sufrió por él pensando que lo habían matado. José fue justamente enviado a Egipto, como esclavo fue vendido y estuvo en la casa del principal del rey. Y Dios lo bendecía y en todo lugar donde José iba era prosperado. ¿Qué similitud tenemos con la vida de José con nuestra propia vida? Porque nosotros también pasamos por situaciones difíciles y que no entendemos. ¿Cómo lo van a vender como esclavo? ¿Cómo con esos sueños que Dios le había dado, de que se inclinarían ante él, sueños de ser alguien que iba a ser importante, era vendido como un esclavo? No tiene lógica. Realmente no tiene sentido. Pensaríamos, muchas veces las cosas que vivimos realmente pareciera que no tienen sentido. Muchas cosas que vivimos decimos, esto no tiene sentido, ¿por qué estoy pasando por esto? Si a lo que yo soñé y a lo que Dios me mostró es aquello, ¿por qué estoy pasando por esta situación? No tiene sentido. Y no tenía sentido para José tampoco, pero José se mantuvo fiel y se mantuvo siendo una persona fiel a Dios en rectitud. Siempre José se mantuvo siendo un hombre recto. Entonces, a pesar de ser esclavo, a pesar de estar en una situación que nada que ver con lo que había soñado, con los sueños que Dios le había dado, y además yendo a la cárcel, porque también José, siendo prosperado, trabajando como esclavo, fue enviado a la cárcel. Fue enviado a la cárcel porque la esposa de Potifar, que era el jefe, mintió y hizo que lo mandaran a la cárcel, injustamente. Otra cosa más ilógica todavía, además de ser un esclavo, ahora era un preso. Y él decía, ¿en qué momento alguien se va a acordar de mí? Qué ilógico es. Si Dios me dio un sueño tan grande, si Dios puso en mi corazón un propósito y un plan tan grande, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y en la cárcel, José pasó a ser no un preso más. José en la cárcel era el mejor preso. Tan bueno era que el guarda de la cárcel, que el guardián de la cárcel no siquiera tenía que trabajar. Era José el que hacía todo el trabajo. Tenemos que pensar y aprender de lo que está en la Biblia, porque todo lo que está en la Biblia es para nosotros hoy. Es para que lo incorporemos y aprendamos de eso. Entonces, si José en una situación tan negativa, tan ilógica, tan rara, una situación que vos podés decir, esta situación no es lo que yo soñé, él era el mejor. En esa situación y en ese momento tan negativo, él era el mejor. Y Dios lo prosperaba y Dios lo bendecía.
Así que te digo, si estás pasando por una situación como José, ilógica, rara, que no se están cumpliendo quizás los sueños o lo que Dios puso en tu corazón, te animo a que creas y te animo también a que te mantengas firme siendo un hijo, una hija de Dios, aún ahí donde te encuentres, en cualquier situación negativa que estés atravesando. Porque así como Dios puso sueños y propósitos en la vida de José y Dios los puso en vos y Dios los puso en mí, Él es fiel en cumplir y el momento va a llegar en que vas a salir de esa cárcel y vas a ver cumplirse los propósitos del Señor. Así que no te desalientes, porque luego, como continúa la historia de José, luego el rey tuvo un sueño. ¿Y quién era el mejor interpretador de sueños? Ni los magos ni los sabios que tenía el rey, sino José. José, él era el interpretador de los sueños. Él era el que tenía la sabiduría y fue llamado entonces por el rey. Y ahí es cuando se empieza a cumplir el propósito, el plan con José. Porque ahí pasa de la cárcel a ser el segundo del rey. Seguimos hablando acerca de los sueños, seguimos hablando de los momentos que podemos atravesar. Y la vida de José es sumamente importante porque en ella vemos reflejado los procesos de la vida, los momentos de incertidumbre. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué estoy pasando por esta situación? La historia de José refleja nuestra vida, que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Aunque no entendamos el por qué estamos ahí, Dios está detrás de cada momento y cada situación que vivimos en nuestra vida. Si nos ponemos en las manos de Dios, vamos a llegar a ese lugar, a ese destino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y uno de los momentos muy especiales fue cuando compartimos el testimonio de David el Menor. Nos estaba contando unas experiencias tremendas, lo que Dios hizo, cómo Dios obra en la vida y cómo Dios puede obrar a través de una persona que se deja usar por Dios. Vamos a ver algunas de las partes sumamente lindas que estuvimos viendo en el episodio número 4, ¿no? Bueno, mi ministerio empezó en las cárceles. Yo empecé yendo a las cárceles, obviamente de jalacables, cargaba la bocina nada más y lo que habría que cargar, acompañando un grupo de pastores, y me encanta, es un ministerio que amo con todo mi corazón. Mis primeros 3 años estuve en una cárcel visitando la cárcel de Almoloya, así se llama. Oh, mira. Después nos pasaron a la cárcel de Tenango, en Papayamí. Y ha sido así un constante crecimiento. He visto gente, tenemos un amigo, César Camacho. Si lo llegas a ver, César, sabes cuánto te amamos. César era alguien muy importante dentro en la cárcel, en su pandilla fuera, en su tiempo. Sí. Y él conoció a Cristo ahí en la cárcel. La historia es compleja de explicarla, no creo que alcance el tiempo, no, pero él cada 8 días desde que recibió a Cristo, que regresábamos, cada 8 días había algo que nos contaba y ya era una emoción para nosotros ver cómo Dios obraba en su vida. Wow. Cada 8 días era algo muy diferente, o sea, al grado de que él llegaba a decirle a los jóvenes de la cárcel, entiendan que Jesús cambia, les dice, mira mis manos, dice, ya no tengo manchas. Les decía, mira mis cachetes, ya estoy cachetón, que ya no fumo piedra, sí se puede dejar la adicción. Sí me ayudó Jesús, así les predicaba. Qué tremendo. Y salió de la cárcel, pasaron unos años, salió de la cárcel. Salió, qué bueno. Sí, y lo seguimos viendo, nos ha visitado en la iglesia, tiene un trabajo, está con su familia, o sea, Dios hizo una obra impresionante ahí en su vida. Y qué hermosos testimonios, qué hermoso ver cómo Dios obra, cómo Dios se mueve y lo que Dios hace, las cosas sobrenaturales que Él puede hacer. Estoy segura que si vos dejás que Dios obre a través de tu vida, Dios va a hacer cosas que nunca te imaginaste contigo. Y en el episodio número 5, cuando llegamos al episodio número 5, tuve de invitada a mi mamá que estuvo compartiendo cosas súper importantes que seguramente te va a transmitir. El eje de la vida, tener a Dios como el eje de tu vida. Vamos a escuchar unos pedacitos de lo que fue esa entrevista. Dios es amor y es misericordia. Dios es perdón, Dios restaura, Dios ama. Y es muy importante conocer a Jesús, porque el fruto del amor de Dios es Jesús. Pero lo fundamental es que Jesús sea real en tu vida. Él quiere que nosotros tengamos esa comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que cuando Jesús partió,
que dice que el velo del templo se rasgó, es que al poder entrar al lugar santísimo, podemos entrar a hablar con Jesús, a tener comunión con Él. Podemos entrar, ya nada nos impide, si realmente Él lo aceptamos en nuestro corazón, si creemos que Él es Dios, Él está dispuesto a hablar contigo, a guiar tus pasos, a enseñarte en el camino de la vida, a que camines con seguridad lo que Dios habla, el deseo de Dios y el propósito de Dios. Enviar a Jesús a la tierra es un acto de amor, un amor que nuestra mente no puede captar ni entender. Jesús vino y dio su vida para que no perdamos nosotros las esperanzas. En el episodio número 6 también estamos hablando de restaurar la esperanza. Ese fue un episodio muy especial porque restaurar la esperanza cuando todo está perdido, aunque sientas que quizás no eres merecedor, merecedora de ese mensaje de esperanza, aunque sientas que quizás estás en una situación tan complicada que no es para ti. En ese episodio estábamos hablando de la esperanza que Dios te da, de la esperanza que no importa la circunstancia en la que estés, no importa en el momento en que te encuentres, si es muy negativo, si estás en una prisión, de manera espiritual y también física, consecuencias de los actos te han llevado a una situación tan negativa de la que sientes que no puedes salir. Bueno, Dios dice que Él vino a liberar a los cautivos. Dios dice que vino a abrir las puertas de las cárceles y de las prisiones, y es lo que vino a hacer contigo. Así que allí donde vos estás, si estás en una prisión, Dios vino a abrir esas puertas para que seas libre, para que tengas paz, para que tengas esperanza. Él es la esperanza. Jesús es la esperanza, y todavía al día de hoy te está hablando y te está invitando a que te acerques a Él, porque Él quiere hacerte libre. En el episodio número 7, es muy especial porque estaba contando un testimonio muy íntimo, muy personal, donde abrí mi corazón, donde estuve compartiendo momentos especiales de mi vida, y cuando Dios te llama, cuando Dios quiere hablarte y guiarte, y también cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar situaciones y momentos de la vida sin temor, sin miedo, porque es mayor el que está en nosotros, mayor es el que está con nosotros, mayor es el Señor. Y enfrentar la vida con valentía, con cada situación en la vida confiando que Él está con nosotros, sin temor, sin atemorizarnos, porque si está Jesús en tu vida, está el más grande de los grandes. En el episodio número 8 hablábamos del Halloween y las consecuencias. Hablábamos de lo importante que es cuidar nuestra vida espiritual. Y en el episodio número 9, justamente el episodio anterior, también hablábamos de tomar toda la armadura de Dios. Y al final de todo este recorrido, desde el primer episodio de que hablábamos de los sueños hasta el último que hablamos de estar preparados para la batalla, sabemos que para poder llegar a cada meta, necesitamos estar preparados y necesitamos enfrentar batallas, necesitamos estar listos para pelear, para levantarnos, para ser resilientes, para tener fe y para protegernos también, proteger nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro alma, porque Dios tiene propósitos. En la palabra de Dios dice que Él tiene propósitos con nosotros, con nuestra vida, que Él nos pensó desde antes de nacer y tiene un plan y un propósito, pero nosotros desde nuestra parte tenemos que ser como esos guerreros que van al frente de la batalla y que son sabios, inteligentes, que se preparan para enfrentar cualquier momento difícil y que, por supuesto, somos más que vencedores en Jesús, porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Me encantaría que me dejes un comentario, que dejes un mensaje y que me digas de qué te gustaría charlar, que nos dejes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría charlar para que lo podamos ir desarrollando acá en Revolution Podcast. Y antes de concluir este hermoso episodio que hemos recorrido cada uno de los momentos importantes de este podcast, quiero compartirte un texto bíblico para que te lleves, para que lo guardes, porque tan importante es meditar en la palabra de Dios, tan importante es. Así que quiero compartirte en Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me gusta mucho este texto de Jeremías 33:3 porque Jeremías estaba en una situación muy complicada. Jeremías estaba preso
privado de su libertad. Él estaba en una situación muy negativa. Pero en ese momento tan negativo escuchó la voz de Dios que le dijo: clama a mí, háblame, habla conmigo y yo te voy a responder. Hoy te acercás a Dios y le abrís tu corazón y clamás a Él, Él te va a responder. Él dijo: clama a mí que yo te responderé. Yo te voy a responder. En ese momento difícil, en esa situación complicada que puedes estar pasando, en cualquier momento que te encuentres, clama a Dios y decirle: Dios, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Y en el verso 6, más adelante, lo que Dios promete: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Si venimos en humildad, si tenemos un corazón humilde, dispuesto a escuchar la voz de Dios, Él va a responder y traerá sanidad y medicina. Y tanto es el favor de Dios y el deseo de Dios de reconciliarse con nosotros, porque quien está dando el primer paso es Él. Quienes se han alejado de Dios somos nosotros, pero quien da ese primer paso para restaurar esa relación, para restaurar lo que estaba roto, es Dios desde el primer momento. Y yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y les restableceré como al principio. Que Él quiere restablecer, restaurarnos, restaurar nuestra vida. Limpiaré toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y el Señor quiere perdonar, restaurar lo que se había roto, lo que con nuestra vida, con nuestras decisiones, dañamos esa relación que había con Dios. Dañamos lo que Dios había establecido al principio. Pero Dios, desde su amor, desde su misericordia, dio el primer paso y nos llama: clama a mí y yo te responderé, y yo te restauraré, y yo te curaré, y te volveré a restaurar como al principio. Dios volverá a bendecir siempre que que contestemos al Señor, porque Él es un Dios de amor y misericordia, pero nos deja a nosotros la decisión también de responder a ese llamado, de responder a esa voz que nos dice: clama, ven a mí que yo te voy a restaurar, que yo te voy a sanar, que quiero restaurar esa relación, una relación con Dios. Porque a eso es lo que nos llama el Señor, no una religión, sino una relación. Así que te invito que en este 10º episodio abras tu corazón y les digas: sí, yo quiero que esa relación se restaure contigo, quiero que me enseñes el camino, quiero que me muestres por dónde tengo que andar y que limpies todos mis pecados y que me sanes, que restaures mi vida espiritual para volver a ser uno contigo, Señor. Eso es lo maravilloso del Señor, de su amor, de su misericordia, de que podemos acercarnos a Dios y que Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Pero es importante que tomemos la decisión nosotros de acercarnos a Él y que sea nuestra vida cambiada, dejarle al Espíritu Santo obrar, porque eso es lo que Dios quiere: restaurar, limpiar de todo ese pecado, de todo lo que nos aleja de Dios. Porque al fin y al cabo todo lo que nos trae el mundo, todas las vanidades, todo lo que nos ofrece es algo destructivo, algo que nos destruye el alma, que nos destruye por dentro. Y lo que Dios quiere es sanar. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que la Biblia habla que es pecado, es destrucción. Destrucción en lo espiritual, destrucción de nuestra alma y también consecuencias físicas. Hay consecuencias de todo eso, pero Dios quiere sanar, restaurar, limpiar y lo quiere hacer. Es un Dios que está con los brazos abiertos hoy para poder recibirnos, para poder sanarnos, para poder restaurarnos. Y hay tanto más que podemos compartir en Revolution Podcast y que te invito a que nos escribas y que sigas conectado. Y nos vemos en el próximo episodio de Revolution Podcast. Quiero motivarte y invitarte a que te suscribas en cualquiera de nuestras plataformas, ya que estamos en TikTok, estamos en Instagram y en YouTube. Nos puedes encontrar también en Facebook, así que te invito a que nos busques en estas plataformas y nos sigas para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y si querés dejarnos algún comentario o alguna sugerencia, también nos podés escribir a nuestro mail que te dejo acá. Se vienen muchos proyectos porque esto recién comienza, así que
Te invito a que no te despegues y continúes con nosotros.